Continuamos acompañándote en esta tarde. Ya le damos la bienvenida a Daniel Escotorín porque se está convocando a marchar contra el acuerdo con el FMI, ¿no? Esto va a ser en el día de mañana. Recién él me contaba fuera de aire porque habíamos recibido varios partes que en algún momento pasaba esto con el tema tarifazo y ahora es como que se amplía esta convocatoria y obviamente el descontento de la gente va creciendo, va en aumento. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que me cuentes un poco esto, ¿no? Porque han salido ustedes justamente a mencionar que también como otras fuerzas políticas repudian lo que puede llegar a ser este acuerdo, ¿no? Desde el Partido del Trabajo y el Pueblo, Unidad Popular, el Movimiento Evita y Libres del Sur, entre otras fuerzas seguramente. Sí, en realidad forma parte de un proceso que se viene dando a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos, donde todas las medidas que se han tomado, prácticamente ninguna ha sido a favor de los trabajadores. Sumado esto a su vez, que las medidas reales han ido en detrimento de la calidad de los trabajadores y del pueblo en general, los tarifazos, despidos, ajustes, la inflación, que todo, digamos, ha contribuido a generar un clima de malestar, pero un malestar totalmente justificado, porque se está deteriorando gravemente la situación de los sectores populares y sobre todo quizás del sector que más esperaba un beneficio por parte de este gobierno, que es la clase media. Y más sobre todo el sector de clase media que está vinculada a actividades productivas, pequeños comerciantes, pequeños productores, medianos productores, que son los que realmente están sufriendo con mayor dureza todo lo que tiene que ver con los tarifazos, con una política de libre mercado, de libre importación, que por supuesto termina siempre destruyendo lo básico que es la industria nacional y sobre todo los pequeños productores, los pequeños empresarios que no tienen la capacidad de competir con un mercado internacional con las características de precios, calidad, tecnología, etcétera. Bueno, esto es algo que viene desde hace 2 años, pero que se viene agravando además, con las promesas de una inflación que no baja y además con los tarifazos en ciernes que prácticamente tornan imposible para cualquier trabajador, jubilado, empresario, hacer entidades sociales, entidades deportivas, poder solventar lo que es el pago de luz, de gas, de agua, etcétera. Bueno, esto es un punto que ya está tocando su límite y por eso decía, no es la primera expresión de descontento, de oposición por parte de sectores sociales, sindicales, como puede ser la CTA, como pueden ser algunos los grupos que representan a los desocupados. Esto se agrava todavía porque ante la incapacidad que tiene el gobierno para solucionar algo que tiene que ver con su propia política, las tasas de interés, frenar el dólar, estabilizar, digamos, esos elementos macro, recurren al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no va a decir nada distinto de lo que ya está planteando el gobierno. Todo lo contrario, en el gobierno siempre hubo 2 tendencias. Aquellos que apuntaban a una política de shock, es decir, tarifazo de un solo saque. Sin gradualismo. Sin gradualismo, lo cual el gradualismo también es muy discutible, porque los tarifazos no fueron del 5-10%, sino del 50, 100, 200, 300%. Hoy estamos a 2 años de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, con aumento en las tarifas que en algunos casos llegan al 1000%. En 1 año y medio, 2 años, con lo cual el concepto de gradualismo, bueno, por lo menos es discutible. Pero bueno, estas son las 2 tendencias que aparecían dentro del gobierno. En este caso, el Fondo Monetario Internacional lo que viene es a darle apoyo al sector, digamos, propenso al shock, ¿no? A que de una vez por todas se dé un aumento definitivo a las tarifas. Por supuesto, proseguir con las políticas de ajuste. ¿Qué significa políticas de ajuste? La reducción del gasto público. ¿Qué significa la reducción del gasto público? Reducción del personal del Estado. Y que, esto ya lo estamos viviendo. Los despidos, además en áreas muy sensibles del funcionamiento estatal, que tiene que ver con la llegada a distintos sectores
desprotegidos de la sociedad. Como pasó ¿no? con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Que lo veíamos hace algunos días, los testimonios de muchos trabajadores y trabajadoras, bueno, que vivían con preocupación todo esto y sobre todo también ese rol fundamental, ¿no? Que cumplen en lugares quizás a los que no llega otra información y otra posibilidad para los pequeños productores, ¿no? También de nuestra provincia. Es que allí está justamente el rol del Estado, buscar un equilibrio entre aquellos sectores que no tienen la capacidad económica, tecnológica, de infraestructura, etcétera, pero que contribuyen a la cadena productiva, como son los pequeños productores, que son aquellos que abastecen a los mercados locales, a los mercados regionales, al mercado del consumo directo. Bueno, por supuesto que es una trama mucho más compleja, porque si a su vez entendemos que el ministro de la Agricultura responde a los intereses directos de los grandes grupos, de las grandes patronales, de los terratenientes, sí, porque además él fue presidente de la sociedad rural, entendemos que además es una política destinada conscientemente a dejar a los pequeños productores, a los arrendatarios, digamos, en este nivel de protección. Entonces, desarman esos sectores sensibles del Estado. Lo mismo con el INTA, sí. El INTA o también el INTI, ¿no? También, sí. Dos organismos del Estado que además aportan al conocimiento, al desarrollo tecnológico en general de la sociedad. Bueno, entonces, frente a esto es que nosotros, desde Unidad Popular, que es el partido al que yo represento, a nivel nacional, estamos convocando junto con otros sectores de distintas características sociales, políticas, gremiales, etcétera. La Central de Trabajadores de Argentina, la CTA Autónoma, también está convocando a esta movilización para el día de mañana, que es no solamente en rechazo a la presencia y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también al conjunto de políticas que viene desarrollando este gobierno y que por supuesto, como dije al principio, son de claro perjuicio para la mayoría de nuestra sociedad. ¿Vos crees que lo que ha pasado, recién lo hablamos con el doctor Eduardo López de Nueva Salta, ¿no? Tiene que ver con una falta de capacidad de improvisación de este gobierno que ya lleva 2 años y varios meses de gestión, o con una cuestión más bien ideológica de ir direccionados hacia un determinado lugar, o por ahí quizás hasta pueden confluenciar, ¿no? las dos cosas? Son las dos cosas. A ver, algunos podrán habrán matices, pero es muy interesante ver que todos los funcionarios que hoy vemos que están en los cargos públicos de dirección, Sturzenegger, Duhovne, en algún momento también Alfonso Prat-Gay, en algún momento también Carlos Melconian, eran los mismos que hace 2 o 3 años recorrían los estudios y los canales de televisión dando la receta infalible para que la economía argentina funcione, pero digamos como una maquinita. Ahora, estos mismos son los que no pudieron resolver ni un solo de los problemas, además también, y esto hay que decirlo, con una serie de políticas que provocaron o agravaron esta crisis. Algunos dicen, bueno, esto es como una especie de crisis inducida, porque en realidad sí, el diagnóstico que ellos tenían no era tal, esto de una economía argentina al borde del colapso, ¿no? El Banco Central sin reservas, etcétera, etcétera. Ellos generaron todo un clima proclive para después poder implementar estas políticas a las que no le dio resultado. Luego, además también porque no supieron entender el contexto mundial en el cual estaba Argentina en el 2015 hasta el presente. Cuando vemos, por ejemplo, lo que fue la asunción o la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, donde lo primero que plantea Trump, digamos, estamos hablando de la potencia económica número 1 a nivel mundial, lo que propugna Trump es cerrar la economía norteamericana, ¿sí? Le pone coto, le pone fin a lo que era el gran proyecto de la economía y de las corporaciones norteamericanas, que era el Tratado del Transpacífico, integrar a todos los países, incluido China, ¿sí?, en un área de libre mercado. Trump dice no, porque con esto estamos perjudicando a la economía norteamericana, cierra fronteras.
El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, también es una medida, además tomada por propuesta, votada por la sociedad inglesa, que donde lo que propone es aislarse, ¿sí? Igualmente, lo mismo pasó con China. China en una fase de expansión económica, de expansión comercial, ingresa en una etapa de lo que ellos llaman de enfriamiento de la economía. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, ahora vamos a impulsar el desarrollo del mercado interno. Es decir, en general, más la competencia de la Unión Europea con Rusia, donde también la propia Alemania no puede terminar de instalarse como un referente mundial dentro del sistema capitalista, además muy preocupado por su competencia con Rusia, pero también preocupado, ¿no es cierto?, por la injerencia de Estados Unidos dentro de la Unión Europea. Es decir, en general había un contexto donde las economías más bien tendían a retraerse, no a abrirse, mucho menos economías emergentes como la nuestra, porque ya en su carácter de emergente lo pone también en un carácter de una economía débil. Sí. Bueno, entonces la reiteración de estas políticas librecambistas, de libre importación, por supuesto que tenían que tener estos efectos. Hoy uno de los principales sectores que, digamos, están expresando su queja, porque además son los perjudicados, tiene que ver con algunos sectores productivos. El sector de la industria del zapato, de la industria textil, de la industria de la juguetería. Sí. O sea, no estamos hablando de los sectores populares, no estamos hablando del piquetero, del planero, como decían ellos. Los sectores, digamos, que aportan de manera clara, concreta al Producto Bruto de nuestro país, son los que hoy están expresando el malestar por estas políticas económicas. ¿Cómo pensás que le va a costar esto al gobierno nacional, ¿no?, en términos políticos? El año que viene obviamente es un año muy trascendente porque se puede cambiar absolutamente todo, ¿no?, todo lo que está dispuesto hasta ahora. Incluso, bueno, vamos a volver a elegir presidente o presidenta, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos momentos, ¿no?, porque hasta acá era como que Cambiemos mantenía una suerte de núcleo muy duro que, pese a medidas que eran antipopulares, en general seguían siendo acompañadas por esas personas, ¿no?, con mayor o menor nivel económico, pero seguían con ese acompañamiento. ¿Crees que esto sí va a significar un revés más importante? A ver, falta más de un año, todavía no hay muchas definiciones en el plano de armados políticos electorales. Lo que sí aparece claramente es que el gobierno dilapidó ese capital político que había logrado con el triunfo en las elecciones del año pasado. Creyó que tenía como una especie de carta abierta para llevar adelante todas las medidas que está llevando ahora, y el primer tropezón muy fuerte lo tuvo a fin de año con el intento de la reforma previsional, donde apareció allí que parte de la sociedad no estaba dispuesta a resignar derechos que para ellos forma parte de estas medidas de reestructuración de la economía. Ellos apostaron durante buena parte del año de su mandato a generar una especie de consenso social en torno a los no. Entonces, el apoyo que ellos tienen y mantienen en cierta manera, tiene que ver con ese reflejo o ese permanente discurso de apelación al pasado, claro, ¿no?, sobre todo, digamos, al gobierno kirchnerista. Entonces, desde allí sí mantiene un consenso, pero es un consenso muy endeble, muy prestado, porque eso no significaba un inmediato apoyo a las políticas que, porque lo que decía hace rato, comienzan a impactar sobre su misma base social. Bueno, ahí es donde hoy el gobierno hacia adelante tiene un escenario delicado. Ahora, falta ver cómo se rearma la oposición, que esto también es todo, es todo un juego de especulación y de hipótesis, porque los vaivenes están a la orden del día, pero es muy incipiente todo. La mayoría estamos pensando que recién después del Mundial, digo, no es un hecho menor para la cultura argentina, recién después del Mundial se va a poder nos van a entretener un poco con eso.
Creo que la sociedad igualmente va a estar atenta a lo que pueda pasar. Digo, en el plano del escenario político electoral hacia el 2019, sí, digo, se va a esperar. Va a tardar un poquito. Pero se sabe que, digamos, además de la reforma previsional, ahora aparece la reforma laboral, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que necesariamente tiene que pasar también por el Congreso, son elementos que creo que el Mundial no va a llegar a generar esas luces de colores con el cual esperan distraernos. Por eso justamente siguen estas secuencias de movilizaciones. Hoy hubo una muy importante en la ciudad autónoma de Buenos Aires, mañana en todo el país, incluido en Salta también. Nos estamos movilizando y van a seguir. Contame a dónde va a ser la convocatoria. ¿Es a partir de las 17? ¿A dónde? A partir de 17, 18 horas nos estamos convocando en Plaza 9 de Julio, de los distintos sectores políticos y sociales. Y además, con esto que quería decir, digamos, es la primera medida, la primera acción que estamos tomando en torno a lo que es este nuevo escenario a partir del acuerdo o de la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El jueves pasado hubo también una jornada nacional muy importante convocada por la CTA Autónoma en todo el país y también en nuestra ciudad, donde lo que se está viendo es ese malestar, algo muy sintomático. Cuando las columnas, los manifestantes veníamos llegando al centro de la ciudad, la gente en las veredas aplaudía, cosa que a veces, eso es un buen termómetro. La cantidad de manifestantes, por así eso varía, ¿no? Por distintas circunstancias. También muchas veces se desarrollan en horarios el laborales. ciudadano común, el que está haciendo sus trámites, el jubilado, que muchas veces se queja porque ve interrumpida, digamos, su accionar en este momento acompaña, ¿no? Acompañaba por lo menos desde esa postura de aplaudir, ¿no? Digamos, pasó mucho con la reforma provisional, también mucha gente movilizada, gente muy joven que obviamente entiende que esto nos va a perjudicar a todos, ¿no? No importa, digamos, la edad que tengas, perjudica a la gente cercana a vos, a tus vecinos, a tus abuelos, a tus papás. Así que bueno, hay que ser solidario con lo que está pasando con todos los argentinos. Muchísimas gracias, Daniel, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, espero que mañana podamos estar dando esta expresión de participación democrática en nuestra ciudad. Seguro que sí, gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. En toda la provincia de Salta, con el orgullo de ser trabajadores del Estado, la palabra clave es solidaridad. ATE, Sistema Coseguro, lo protege en toda la provincia. Brinda asistencia y servicios médicos en todas las especialidades. Los afiliados tienen posibilidad de libre elección de clínicas y o sanatorios, como también en profesionales médicos. No se reconocen prácticas de alta complejidad y moduladas, plus aranceles diferenciados, prótesis, ortodoncia, ni materiales descartables. ATE, Sistema Coseguro, Esteco 704, teléfono 0387-423-8787 o 423-1693, atesalta@arnet.com.ar. Deja volar tu imaginación, que la música y los aromas te eleven a un mundo de relajación.